Somos dos voces con estilo y humor descarado, hablando de la vida y del caos organizado. Entre medicinas, citas y 1000 pendientes, cuidar también cansa, aunque sea por amor. Si el día fue pesado, ven, aquí lo relajamos. Con Katy y Eva la charla y el vino jamás faltamos. Esta es la última y nos vamos. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a La Última y nos vamos. Hola Eva, ¿cómo estás? Muy bien, Katy, feliz nuestro segundo episodio y con un gran invitado. Sí, hoy nos acompaña Abraham Tinajero. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias. Les cuento que Abraham se desempeña como administrador y tesorero en la Fundación del Asilo Vivir de Amor. Su trabajo se enfoca precisamente en optimizar recursos y fortalecer las campañas de donación con el propósito de brindar un mejor servicio y atención a las y los residentes. Bienvenidísimo nuevamente, Abraham. Qué emoción que estés aquí con nosotras. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, doctora. De verdad, un honor para mí y para la Fundación estar aquí, que sea el segundo episodio. De verdad, con mucho más honor. Gracias. Qué emoción. Cuéntanos, Abraham, tenemos la curiosidad, ¿cómo tan joven tú ya estás en este tema de los adultos mayores? Claro, pues mira, prácticamente ha sido toda mi vida. Yo tengo 29 años de vida y 25 años prácticamente envuelto en este tema de las fundaciones, ¿no? Mi abuelo funda la fundación hace 25 años con una dedicación a atender a los abuelitos en situación de calle. Claro. Nada más. ¿Cómo surgió ese sueño? Sí, porque parece que hay una historia, ¿no? En tu abuelito, que inicia con tu abuelito que estaba, creo que en los portales de Cholula y algo pasó. ¿Nos quieres contar? Así es, doctora. Sí, claro, pues él todos los domingos iba a desayunar a los portales de Cholula, precisamente aquí donde estamos. Y la verdad, empieza por 3 preguntas, ¿no? Él se encuentra con personas pidiendo dinero y sus 3 preguntas fueron: ¿qué es lo que hacen estas personas después de comer? ¿Si les alcanza? ¿Qué hacen, no? ¿Dónde viven? Si tienen un techo, ¿qué hacen? Claro. Esas 3 preguntas son las que le mueven el corazón, y pues poquito a poquito trató de hacer esta gran fundación, comprando el terreno, empezando la construcción. Y pues sí, 2-3 años se tardó en traer al primer abuelito. Estuvo a punto de decir, ya no podemos, porque pues, ya estaba todo, pero no había abuelitos, ¿no? Lo más importante para lo que era ese lugar. Después de esos 2 años, pues fue como empezó a ingresar la gente. Lamentablemente todos nuestros abuelitos fueron violentados de alguna forma y abandonados. Entonces, pues es triste saber que tenemos abuelitos, pero pues también es muy reconfortante el tenerlos ahí sabiendo que tienen todo. ¿Qué necesario, Katy, Abraham, qué necesario es este tipo de lugares? Porque podríamos pensar que todas las personas adultas mayores deban de vivir en un hogar, siendo cuidados adecuadamente. Pero no es así. Hay muchas historias, seguramente tú desde pequeño te has enterado de muchísimas historias muy crudas, ¿no? Pero muy reales. Claro, sí, ¿no? Tenemos historias lamentablemente para aventar, ¿no? Porque sí hay historias, pues la más bonita, que se quedó sin casa, perdió todo en su negocio y se quedó en la calle. Si esa es la más bonita, la más fea, pues es violentados por sus propios hijos, lastimados. Así es. Con cualquier artefacto. Teníamos a un abuelito que lo levantaban con agua hirviendo. Ay, Entonces, son historias muy desgarradoras, lamentablemente. Sí, que sin ustedes, ¿qué sería de esas personas? Ustedes son una alternativa para ese tipo de Así personas. es, sí, gracias a la fundación y a todos los donadores y a gente como ustedes que nos dan este espacio, pues es que podemos darles ese segundo hogar, ese tiempo que se merezcan vivir con dignidad. Claro, qué bien. Oye, Abraham, ¿cómo ve? Uno de los temas que queríamos platicar contigo y que con Eva también hemos compartido y charlado sobre el problema es del abandono, ¿no? Cómo las personas, la sociedad, las familias, vamos abandonando a nuestras personas adultas mayores, a nuestros familiares. ¿Tú cómo ves el abandono desde todas las experiencias de las cuales has sido testigo? Claro, mira, pues principalmente por la falta de conocimiento, por la falta de educación, por la falta de amor también, porque yo creo que debe de existir algo ahí muy en el fondo del corazón como para poder abandonar a tu propio familiar
llámese papá, llámese tío, llámese quien sea. Yo creo que es algo pues inhumano y lamentablemente pues estamos tan acostumbrados que nos vemos camino para ahorita cuántas personas vimos en la calle pidiendo dinero, ¿no? Sin saber qué hay atrás de esa historia. Entonces, lamentablemente es eso, no falta educación. Tocaste un punto muy, muy, muy fuerte, fíjate, que esa indiferencia o indolencia que ya permea en la sociedad, en donde efectivamente, ahorita que ha estado lloviendo tanto, ver a un viejo, una vieja en la calle, tapado con bolsas de plástico, jalando un montón de bolsas de plástico con quién sabe con qué, y que pasemos junto a ellos sin voltear siquiera a verlos, ¿no? Claro, y no es sin voltear, luego hasta preferimos cambiarnos de banqueta, ¿no? Sí, Y sí, decir, sí, mejor vente para sí, acá porque esta persona quién sabe qué te haga. Y sí. de verdad, conociéndolos, doctora, usted que ya ha ido al asilo, pues son personas con corazón. Sí, y además son personas que están hambrientas de atención, hambrientas de cariño, quieren platicar sus historias, no quieren un apapacho, una palabra más. Pero fíjate, ¿qué podríamos hacer para ir contrarrestando esta indiferencia, esta indolencia a las personas en situación de abandono? Porque es abandono. Muchos de ellos, sus hijos los echaron para afuera, como quien echa un gatito para afuera, ¿no? Se lo lleva en el carro, lo deja en un lugar y se echa a correr. Muchos de ellos traen esas historias. Sí, ¿Qué podríamos hacer para ir trabajando esto y disminuir? claro, ahorita que comenta eso, doctora, tuvimos un caso de una abuelita que la vinieron a aventar cerca de Izúcar de Matamoros desde Ciudad de México, su hijo y el compadre de su hijo. Sí. Entonces, historias que tal cual como lo dice así, como si fuera una bolsa de basura, como si fuera cualquier cosa, lo aventamos a la calle y pues lamentablemente así es como llega. Pues principalmente es dar a conocer este tipo de fundaciones. Como yo le he dicho, no somos la única fundación que nos dedicamos a esto. Nos dedicamos pues desde atender al abuelito hasta darle sus últimos momentos de vida y pues que ya estén sus restos también descansando en nuestra fundación. Ese es nuestro fin. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es conozcan a las fundaciones, acérquense con profesionales como la doctora, para que puedan darles pues ese pequeño conocimiento y que lleguemos, y que no lleguemos al estoy harto de la persona que estoy cuidando, ¿no? Claro. Abraham, desde cómo has vivido esta labor, ¿qué emociones son las que tú has notado o cómo expresan o cómo toman los adultos mayores después de ser abandonados a la hora de ingresar a un lugar en donde pues ya van a estar seguros? Claro, pues principalmente es miedo. Cuando el primer acercamiento con ellos se trata de crear algún tipo de confianza, llevándoles comida, llevándoles algo, pero pues imagínense si su propio hijo, su propio familiar los abandonó, pues qué va a confiar de alguien más, ¿no? Claro. Después de ahí, pues ya cuando aceptan el venirse con nosotros, pues les cambia, ¿no? Ellos decían, es que yo pensaba que me iban a poner a trabajar, que le iban a golpear, que le iban a hacer daño, y cuando ven la realidad, les cambia la cara. De verdad, son 20 años que les bajamos nada más con la felicidad y la sonrisa que sacan diario. Entonces, creo que es eso, principalmente amor, principalmente una alegría muy, muy fuerte. Bien. Y a los familiares, porque hay momentos, como dice Eva, nos lo ha comentado en otros capítulos precisamente, hay momentos en que se necesita el apoyo para alguien que no sea definitivo, que sea provisional y que los familiares pues necesitan esa ayuda también para poder tener un respiro en cuanto a los cuidados. ¿Ustedes cómo detectan este proceso o cómo han notado esa transformación de enfoque? Claro, miren, nosotros principalmente nos atendemos a los abuelitos en situación de calle o ya cuando están en abandono total. Nosotros no interrumpimos en algún momento de, pues, como estadía, de día, como tipo guardería, nosotros no trabajamos esa parte, pero pues sí también es muy importante porque al final sí nos da un respiro, si a nosotros como profesionales, si a nuestras enfermeras, a todo nuestro equipo, hay un momento donde dices, ya por favor, quieres respirar, quieres... Y tenemos que darles cursos y estarles dando capacitaciones para que evitemos esos temas. Ahora alguien no preparado, pues mucho peor, pero sí, como bien lo dices, hay muchos lugares donde sí se prestan para ese tipo de lugares, para ese tipo de situaciones, perdón, y la idea es pues, también respirar y también tener
tiempo, mami. Sí, fíjate, Katy, que justamente Abraham habla de la diferencia entre modelos de atención gerontológica, ¿no? Y Vivir de Amor es un modelo de atención para personas en calidad de abandono o que han sido víctimas de la violencia familiar, que bueno, el abandono es violencia familiar, ¿no? Pero hay otro tipo de modelo de atención, que son los centros gerontológicos de estancia definitiva y los centros gerontológicos de estancia por horas o por días, ¿no? Hay particulares y hay también de tipo religiosos. Diferentes órdenes religiosas de repente hacen esta labor tan importante. Sí, sí tiene un costo, sí, porque definitivamente es algo que por sí solo no se puede mantener. Claro. Pero el beneficio para la familia es enorme. ¿Por qué? Porque muchos de estos centros gerontológicos de atención sí tienen su justificación en que el adulto mayor pasa mucho tiempo solo en casa, ¿no? Y que la familia, bueno, pues actualmente trabajan la mamá, el papá, los nietos salen, entonces se queda mucho tiempo solo. Entonces esta soledad sí lo deteriora y lo pone en gran riesgo, porque pueden tener accidentes, desde caídas como salirse y tropezarse, perderse, extraviarse. Hay muchos riesgos que se pueden dar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, cuando nosotros les hablamos de la posibilidad de un centro gerontológico, dice, no, el asilo no. ¿No? Fíjate cómo la gente relaciona asilo con abandono. Y yo me encargo de decirles, no, no es asilo, es un centro gerontológico, porque al asilo van las personas que no tienen familia que se hayan encargado de ellos. Centro gerontológico, tú llegas, te haces responsable de tu mamá, tu papá, tu tío, quien sea, y si pasa determinado tiempo y tú no vas, te buscan. ¿Por qué? Porque no lo puedes abandonar. Si tú no pagas, te buscan porque tú no lo puedes abandonar. Y la diferencia, por ejemplo, con Vivir de Amor, es que nadie les busca. Así es. ¿No? Porque ya está jurídicamente están dados como personas bajo protección, ¿no? Así es. De la fundación. Sí, así es. Exactamente, somos los titulares de cada uno de ellos. Y también la parte alegre, ¿no? Ahorita que comentaba, doctora, hemos encontrado a familiares causados por ese tipo de accidentes que se escapan de sus casas y que pues nunca vuelven a saber de ellos porque caminan y caminan y caminan y caminan y no llegan a ningún lugar. Encontramos a uno en Veracruz hace ya como 10 años. Lo mandamos a Guadalajara porque estaban sus familiares allá y nos decían, no, mi papá falleció hace tantos años. Pues no, aquí está, estas son las fotos. Sí es, y fue un reencuentro mágico, ¿no? ¡Qué Entonces, historia! lamentablemente también esa falta de conocimiento y ese cuidado o atención, pues pueden llegar a este tipo de cosas. Entonces, es muy importante siempre estar. Y creo que aquí podríamos como visualizar dos pistas, ¿no? Por un lado, el abandono también de la sociedad, ¿no? Y del Estado y de, pues, quién tiene que ayudar en la parte comunitaria a que nadie tenga que vivir o padecer ese abandono, ¿no? En ese nivel. Y por el otro lado, y ahora en un momentito más te hago la pregunta, Mieva, de las consecuencias, porque hay muchos tipos de abandono, ¿no? No solamente este abandono total, que tú nos platicarás, Abraham, qué es lo que hace falta en la sociedad, tú que has visto desde esta experiencia que tenemos que considerar alrededor de, para que una comunidad pueda, pues, arropar a las personas adultas mayores y que no tengan que vivir todo esto que han vivido estas personas. Sí, así es, sí, pues repito y siempre lo digo, es muy complicado siempre entender ese cerebro que te atreves a hacer una cosa de esas, ¿no? Lamentablemente, a veces lo vemos, será un acto de amor el decir, ya no puedo y prefiero ir a tocar al asilo y dejar a mi abuelito, porque hemos tenido esos casos, ¿no? De que van y tocan la puerta y dejan al abuelo sentado y se echan a correr, entonces tú dirás, no me alcanza, no puedo, no tengo la capacidad en ningún sentido, pues por lo menos la voy a dejar, ¿no? Claro. No lo sabemos. También a veces juzgar es muy complicado, pero pues sí, yo creo que es, como lo decía hace ratito, es educar, educar, educar y saber que todo lo que tenemos ahorita es gracias a esos abuelitos o a esos bisabuelitos o a esas personas mayores que estuvieron antes en este mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, Katy, sensibilizar
a la población acerca de esto. No podemos darle la espalda a nuestro pasado. Y nuestro pasado son Claro. nuestros padres y nuestros abuelos. Claro. Equivocados o acertados, pero son parte de nuestro pasado. Claro. Anticuados, si tú quieres, pero son parte de nuestro pasado. Si nosotros no hacemos referencia a nuestra historia, entonces no sé cómo sea nuestro futuro. Definitivamente estamos condenados a repetir los mismos errores. Nieva, me comentabas antes de iniciar la grabación que hay ciertos síndromes que se desarrollan en el tema del abandono y el abandono no tiene que llegar a ser por completo físico, sino empiezan, pues los dejamos de mirar o los Sí. dejamos de llamar. Sí, fíjate, el abandono que vemos en Vivir de Amor es el abandono extremo. Y es el abandono en todas las esferas que atañe a una persona. Pero en la casa, el adulto mayor puede estar abandonado. Cuando sufre del síndrome de celofán. El síndrome de celofán es la persona que está ahí, pero nadie la ve, nadie la toma en cuenta. Nadie la hace participar en esas viejas historias en donde se están organizando las vacaciones y la abuela o el abuelo dice, vamos a ir de vacaciones, ¿no? Y ya está listo y se da cuenta que en la camioneta o en el carro o los boletos no hay un boleto para él, no hay un lugar para él. Y se queda triste pensando, ya no sirvo para nada, ya no le soy útil a mis hijos, ojalá y me muriera, soy una carga para ellos. Fíjate, este síndrome del celofán también se ve reflejado en el síndrome del sillón. Cuando el adulto mayor está sentado la mayor parte del tiempo o en su silla de ruedas o en su sillón, ¿no? Que llega el momento en que hasta se orina en el sillón. Y que nadie lo mueve. Exactamente, de que nadie lo mueve. Y entonces viene hasta, por ejemplo, a desarrollar síndromes de incontinencia urinaria, que es con lo que empieza. ¿Sí? Y entonces la familia, por desconocimiento, dice, ay, es que ya está viejo y ya hasta se orina en los calzones. No, hay que ponerle pañal. Y lo que no sabe es que está deprimido. El síndrome depresivo es una constante en nuestros adultos mayores, precisamente por esto, Katy. Y lo que es peor, el deterioro cognitivo. Ese deterioro cognitivo porque ya no tiene oportunidad de hablar con nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que habla, tonterías, ¿qué cosas dices, abuelo? Entonces, el silencio y ese diálogo interior lo lleva a establecer diálogos interiores totalmente desafortunados. Entonces, deja de salir, deja de hablar, deja de orientarse en el tiempo y en el espacio. Ellos no saben qué día vive. Le da lo mismo un día que otro. No, y entonces es un adulto mayor que empieza a perder habilidades hasta para relacionarse. Entonces, mucha gente, a mí me ha tocado recibir en el consultorio hablando de que sus papás tienen demencia. Sí, se llama pseudodemencia y tiene como origen soledad y depresión. Entonces, es bien importante esto, aprender a integrar a nuestros adultos mayores en el día a día. No dejarlos ahí. Déjenlo. Ya está viejito, no necesita. Hay que jalarlo, hay que integrarlo. Aunque nos cueste trabajo. Aunque nos cueste trabajo. En el asilo, ¿ustedes qué tipo de actividades hacen precisamente para contrarrestar y mantenerlos activos y activas mentalmente y conscientes en el momento y en quiénes son y en dónde están? Claro, sí. Pues, con la doctora Eva principalmente hemos hecho pues ya muchos fortalecimientos en estas áreas. Desde el simple hecho de tener en un pizarrón el día que es, como lo decía la doctora, a veces a la gente ya, bueno, a los adultos mayores ya les da igual qué día es. Aquí, tan siquiera yo todos los días llego y les digo, ¿qué día es hoy? Se están peleando a ver quién lo dice, ¿no? Entonces, es hacerlos partícipes, hacerlos que se involucren en cada situación. A veces, pues, nosotros tenemos misa diario, entonces en las misas igual les decimos quién quiere leer, quién quiere pasar a hacer la lectura. Entonces, son cositas del día a día que, pues, tenemos que hacerlos que participen para que puedan salir de esto. De ahí, pues obviamente todas nuestras actividades con diferentes universidades, empresas, personas físicas que van a visitarnos del diario. Nosotros ahorita tenemos una agenda prácticamente de ya de un mes adelantado
para poder hacer una visita al asilo, ¿no? Gracias a Dios, los abuelos siempre están en actividades de pastel, de cumpleaños, que si no es el cumpleaños de uno es el otro, y que si no ya se lo inventaron también y también les Es un festejamos. buen pretexto. Y si no, pues que es viernes, entonces, o que si no, el otro ya le dijo a un alumno de una universidad que es que a mí me gustan los pingüinos y pues ahora quiero, entonces les traen los postrecitos, entonces, pues así es como los tenemos activos, y que es lo que hacemos, invitar a la gente para que pueda conocer y también que pueda atender a nuestros abuelitos, ¿no? Porque a veces nosotros en pandemia sufrimos mucho porque tuvimos que cerrar, las actividades se nos acababan. Entonces había un momento donde el abuelito ya decía, yo ya no quiero hacer esa actividad, ya la hicimos ayer y ahorita, y sí, ¿no? Entonces, gracias a Dios el internet nos da muchísimas actividades, desde cosas muy sencillas hasta cosas que se pueden tardar todo un día, y pues también televisión, radio, todo lo que puedan escuchar los abuelos, podcasts como este seguramente. Seguro. Pieva, ¿tú qué les recomiendas a nuestra audiencia para evitar estos microabandonos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para no caer en ese error de los microabandonos que seguramente muchas de las veces pues son inconscientes? Sí, hay que pedir ayuda, Katy. No, hay que pedir ayuda. Fíjate, yo sigo batallando con la idea de que, ¿a qué vas al psicólogo si no estás loco? No, Claro. yo sigo batallando con eso, no nada más a nivel individual, a nivel pareja y a nivel familia. Claro. Sí. Yo tuve la fortuna de estudiar una maestría que se llama Ciencias de la Familia. Entonces, esta maestría a mí me permitió darme cuenta de cómo se tiene que trabajar en familia, ¿sí? Y por qué hay que trabajar en familia. Sí, y cuando me llevan a consulta a un adulto mayor, termino trabajando en familia. Entonces, ¿qué es lo que le sugiere a la familia, a todos los que nos escuchen, a los que nos vean? Es de que revisen si tienen estos indicadores, ¿no?, en su adulto mayor. Y si de repente la familia también se siente culpable, esa espinita en el corazón, ¿no?, ese pellizquito que dice, chin, pero ¿qué hacemos? Hay que pedir ayuda. Porque seguramente van a encontrar una alternativa para no llegar a eso. ¿Ok? Porque de veras yo me he encontrado con casos muy extremos en donde por el cuidador y por el adulto mayor tienen que ingresar a centro gerontológico, sí o sí. Sí, va de por vida la estabilidad mental y física de los dos. ¿Por qué? Porque ya es insostenible la situación. Eso es lo que yo recomiendo. Hay que pedir ayuda. Claro. Y creo que el enfoque entonces sería, México está envejeciendo, ¿no? Las estadísticas nos dicen en que en el 2030 vamos a ser casi el 30% de personas adultas mayores. Nuestro bono demográfico ya se acabó por completo. Esta parte de nuestra base económica y de juventud ya se concluyó. Estamos revirtiéndola. Hablan desde tu experiencia, ¿cómo verías, qué tendría que hacer la sociedad para poder llegar a una buena transición de un México con más adultos mayores? Claro, pues principalmente, como lo decía la doctora, yo creo que es educarnos, es escuchar, porque a veces no queremos escuchar esa persona que nos dice, oye, necesitas ayuda. Claro. No puedes solo, lo comentábamos antes de empezar a grabar, si los mismos profesionales llegan al momento de caos, Claro. llegan en donde ya se están quemados de tener tanto estrés, pues lamentablemente son personas complicadas de cuidar en todo sentido, ¿no? Sí. Físicamente, mentalmente, entonces, pues es escuchar a la gente alrededor, escuchar al paciente, porque a veces nos piden a gritos los pacientes en que necesitan una ayuda profesional y nosotros decimos, pues es la edad, ya mejor que ahí se quede. No, Claro. ya está viejito, no pasa nada. Entonces, escuchar muy bien esas necesidades, porque pues no nada más es en el tema del cuidado, de cómo acostarlo, de cómo pararlo, de cómo llevarlo al baño, es desde cómo alimentarlo, qué tipo de actividades son las correctas para ellos. Claro. Entonces, pues sí, yo creo que es escuchar y que respetemos, como lo decían hace rato, hay que respetar a nuestra historia, hay que escucharla también y saber que pues, lo que tenemos es gracias a ellos, sea para bien o sea para mal. Claro. Perdón, Adelante, Katy, Beba, fíjate, adelante. y algo bien importante, ahorita me recordé que cuando empezaba yo a ir a vivir de amor,
no recuerdo el nombre del señor. Había un señor que no hablaba bien. Entonces, me inspiraba mucha ternura porque eso le pasa a mucha gente que va. Que dice, ay, los abuelitos tan lindos, ¿no? Ay, tan chulos. Y ese señor cada vez que yo le quería yo ayudar, porque comía y todo se le caía. Comía y todo se le caía. Entonces yo, ay, quiere que yo le ayude. Me dice un montón de cosas y yo. Bueno, si no quiere, no. Ay, Si no quiere, no. y ese día iba yo con otra colega jovencita y me dice, ay, qué señor tan grosero. Le digo, no. Le digo, es que fíjate que me acabo de dar cuenta que yo invadí su espacio sin pedirle permiso. Claro. Yo supuse Claro. que él necesitaba que yo me portara maternalmente con él. Y no es verdad. Sí, y esto ojalá y lo tomen en cuenta quienes nos escuchen, porque muchos nos imaginamos sin conocer bien de que, ay, los abuelitos, ¿no? Yo llego con todo mi amor, con toda mi intención y ¡pum! Me rechazan, me mandan a volar. O también, a mí me marcó mucho esa experiencia y dije yo, ya después, poco a poco me iba yo arrimando con él, ¿no? Así poco a poco, y me decía, que ella, y otra vez me volvió a arrimar hasta que me aceptó. Claro. Solo un día aceptó que yo le ayudara a comer para que no echara toda la comida al mantel. Y por ahí otra experiencia que cuando no conocemos cómo funcionan los lugares, nos atrevemos a criticar. Y eso sí lo quiero comentar. Fíjate, un día yo vi que les daban la mitad del pan y dije yo, ¿por qué les dan la mitad del pan? ¿No? Y desde la cocina, oiga, ¿quiere yo mando a comprar más pan? Y me dice, no, señor. Aquí les cuidamos la alimentación a nuestros adultos mayores porque luego o les da diarrea o se nos vomita. Así es de que nada de que me manda usted a comprar más pan. Ya las órdenes, dije, Claro. sí. Claro, tenía una explicación. Y esto es importante porque justo por ese desconocimiento de repente criticamos no solo las instituciones, sino también a las familias. Decimos, tienes a tu papá como tu criado, ¿cómo lo pones a hacer esas cosas? Y lo que no sabemos es que hay que mantener a los adultos mayores funcionando. Claro. Digo, o sea, a lo que pueda. A lo que Bueno. pueda. Y justo lo que comentabas hace rato, doctora, de cómo se acercó al abuelito, pues muchas veces pensamos que son niños, pensamos que son bebés, y ese es uno de los más grandes errores. Son personas pues que ya tuvieron todo tipo de traumas, que ya tuvieron todo tipo de vivir, y nosotros queremos cuidarlos así como, ay, ven chiquitos, y no lo son. No lo son. Entonces, esa parte es muy, muy importante que lo tengamos en mente siempre al cuidar a un adulto mayor, porque son adultos mayores. Claro. Y fíjese, desde la parte del derecho, a eso se le llama edadismo. O sea, es este prejuicio que tenemos por estereotipo de que las personas adultas mayores en automático dejan de pensar, dejan de valer, no pueden hacer las cosas por sí mismas. Y bueno, es una forma de el sistema cómo genera esta discriminación. Sí, claro. Y en esta discriminación la sociedad los hace a un lado porque creen que ya no son productivos, ¿no? Y las personas, tanto los niños, ¿no? Las juventudes, los niños, las niñas, las juventudes, como las personas mayores, pues ya no son productivos y entonces la sociedad nos empieza a hacer a un lado, sin darnos cuenta de que a nosotros seguir fomentando este tipo de trato, pues nosotras mismas o nosotros mismos también vamos a ir hacia ese trato. Y entonces, ¿qué tip le darías a las personas, Abraham, que tienen familiares o vecinos, adultos mayores, para que puedan abrir su mente y su corazón y puedan convivir mejor con ellos y ellos? Claro, o sea, a lo mejor sonará anuncio, pero que escuchen este podcast. Claro, empezando ¿No? por ahí. Empezando por ahí. Pues que se acerquen a los profesionales. Creo que por algo son profesionales, por algo estudiaron eso, por algo llevan dedicándose y estudiando día tras día a este tipo de personas. Como ya lo dijimos, no son niños, no lo dijimos, como todos nosotros tienen días buenos, momentos buenos, malos, y pues a esa edad y con todo lo que vivieron,
pues yo creo que con mucho más razón tenemos que darle siempre ese espacio de respeto, ¿no? Claro. Entonces, escuchar a los profesionales, estudiar, leer lo más posible sobre el tema y obviamente pues acercarse ya sea a alguien de alguna institución de paga, algo con el gobierno. Hay muchas campañas igual gratuitas, o también como nosotros, que a pesar de ser privados es una institución gratuita para los abuelitos. Vivimos al 100% de donativos, entonces pues sí, acercarse a los profesionales. Claro. Eva, ¿tú qué recomendación le darías a las personas, por ejemplo, a las juventudes, para poder convivir mejor con las personas adultas? Bueno, pues a los jóvenes yo les diría que trabajen mucho sobre la brecha generacional, ¿sí? Que se armen de paciencia, de tolerancia, para que puedan también hacer llegar a la gente vieja la tecnología. No, digo, yo tengo casi 68 años y me cuesta trabajo la tecnología. Entonces, lo único que le pido a los jóvenes es que me tengan paciencia. ¿Para qué? Para que poco a poco la vaya yo incorporando. Y así, ¿no? Con los valores, que también es algo que va evolucionando. Yo le recomiendo a los jóvenes, atrévanse a acercarse a los viejos para que los viejos podamos actualizarnos también a través de la juventud. Claro. Yo les diría, es un mundo, cada mente es un mundo, cada adulto mayor, las personas adultas mayores tienen mucho que compartirnos y vale muchísimo la pena que como sociedad, en comunidad, aprendamos a vivir con ellos y ellas. Claro. ¿Qué pasa? Quienes tienen un vecino o vecina que seguramente ya es un adulto mayor y muchas veces ni siquiera lo es saludable, ¿no? O que vive solo, no lo hemos identificado al final de cuentas, es dónde están. Como dicen, los invisibilizamos en primer lugar. Entonces, primero, abrir los ojos, abrir el corazón para identificar en dónde están y empezarnos a acercar a ellos y a ellas poco a poco. Y a las personas que son cuidadores y cuidadoras, como bien lo comenta Eva, bueno, pues podemos pedir ayuda y están estos espacios para poder pedir ayuda e irnos familiarizando con las personas que de acuerdo a nuestra estadística, pues vamos a hacer más del 30% en unos cuantos años. Bien, querido Abraham, ¿cuáles son las campañas en este momento? ¿Cómo las personas que nos ayudan pueden ayudar a las... Muchas gracias. Pues, principalmente pues son nuestras redes sociales que salimos como Asilo Vivir de Amor, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pueden ver nuestras diferentes campañas de donativos en especie, nuestra lista mensual de necesidades. Esa lista mensual de necesidades metemos prácticamente todo lo que necesitamos durante ese mes para que nos los vayan trayendo y que ponemos muchas veces lo urgente, ¿no? Claro. Lamentablemente a veces no lo tenemos y tenemos que ver alguna otra alternativa, Claro. pero principalmente esas son nuestras campañas y bueno, campañas que sacamos por temporada, diferentes rifas, hemos rifado teléfonos, iPads, computadoras, estamos esperando que para el siguiente abril, que es nuestro aniversario, podamos hacer una rifa ya mucho más grande con la Lotería Nacional. Entonces, pues estamos luchando para que este proyecto salga porque pues eso es lo único de lo que vive esta fundación. Gracias. Vive de donativos y gracias pues a toda la gente que nos apoya. Eva, ¿algo más que tú quieras añadir sobre este capítulo? No, pues yo agradecerle a Abraham que se haya dado el tiempo de venir y compartirnos e invitar a la gente a que consulte la página para donar, porque creo que esta es una necesidad. Es una asociación sin afán de lucro, es una fundación sin afán de lucro. Y bueno, me gustaría despedirme pidiéndole a todas las familias que no descuiden a sus adultos mayores, que aprendan a restablecer ese vínculo y si el vínculo está dañado, busquen ayuda profesional para reestructurar o sanar ese vínculo. Abraham, ¿con qué mensaje cierras? Muchas gracias. Pues primero que nada agradecerles por este espacio. De verdad a la fundación y a nosotros nos ayuda mucho el que puedan visualizarnos un poquito más. Entonces, pues principalmente redes sociales, Asilo Vivir de Amor y en nuestra página web, asilovivirdeamor.org. Como bien lo decía la doctora, somos una fundación sin fines de lucro. Atendemos únicamente a abuelitos en situación de calle o abandono. Entonces, yo el único mensaje que les puedo dar es que de verdad se acerquen a los profesionales, que no dejen que un vínculo familiar o que un problema de hace 5 o 10 años rompa esa situación y que termine en un caos, como puede ser una ruptura familiar, ¿no? Entonces, sería eso y muchas gracias. Gracias a ti, Abraham.
Una sociedad que cuida, una sociedad que aprende a cuidarse, es una sociedad que tiene futuro, incluso en la era de la inteligencia artificial. Cuidémonos entre nosotras y nosotros y aprendamos a acompañarnos cuidando con amor. Muchas gracias.